Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, casi al final de la Biblia, en la página 258. Y vamos a dar lectura del versículo número 1 al 6. Y dice así, Santiago, capítulo 4, desde el versículo 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta aquí la lectura. Y realmente en estas semanas estuve pensando en un versículo porque tenía en los libritos estos evangélicos que están la carta de Santiago escrita, y cuando llegué a este capítulo 4, y aparte de ir recordando lo que aprendimos en el campamento de la iglesia tan precioso, me quedó este versículo número 5 en el corazón, y aún con muchos interrogantes, porque, a ver cómo les puedo decir, no lo llegué a entender y no lo entendí hasta hace poquito. Y gracias a Dios que se me abrió el entendimiento, podemos decir, para poder comprenderlo un poco más y poder comprender un poco también todo el contexto, que quiere decir todos los otros versículos que rodean a este texto. Entonces, cuando pregunta acá en el versículo 5, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa? Entonces estuve reflexionando qué es lo que estoy pensando acerca de la palabra de Dios, que la Escritura es lo que está escrito, ¿no? Y en estos días estuvimos viendo en la escuela dominical cómo todo lo que estaba escrito del Señor Jesús cumplimiento tiene, todo, todas las profecías que estaban en los profetas, que estaban en Moisés y que estaban en los Salmos, y también cómo el Señor a los discípulos de Maús les empezó a contar cómo estaba escrito de él en los profetas y también en los Salmos y Moisés cómo había escrito de él. Las Escrituras hablan, porque dice acá, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa? Entonces, al respecto pensaba cómo la palabra de Dios, cuando habla o cuando nos cuenta un relato, lo hace con una causa, con un propósito, con una razón, para mí y para cada uno de nosotros. Y entonces, al respecto también, se vuelven a reformular los textos ya tan conocidos que siempre escuchamos, por ejemplo, el que se encuentra en 2 Timoteo 3:16, toda escritura, toda la palabra de Dios es inspirada divinamente
y útil para enseñar, para ser enseñados. Por eso venimos siempre a la iglesia. Toda palabra de Dios, toda escritura es inspirada de Dios y es útil, tiene una utilidad. Porque si yo la tomo como palabra de Dios, me ha de trabajar por dentro y ha de producir esos cambios que realmente nunca hubiese podido imaginar. No cambios físicos o externos, eso sí, después, pero los internos. Y sirve para enseñar, para redarguir, que quiere decir sacar a la luz, para corregir. Todos los días la palabra puede hacer estos trabajos, siempre y cuando yo me ponga a disposición y sepa que es útil para eso, para instituir en justicia, para que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y Timoteo tenía un privilegio que desde la niñez sabía qué cosa, las Sagradas Escrituras, ¿no? Qué bendición poder un niño comprender en su corta edad grandes cosas. Hoy un niño recibió a Cristo en su corazón y quería hacerlo. ¿Cómo tengo que hacer? Tenés que creer con el hermano Brian, que lo asistió, lo guió, y él estaba realmente muy contento en su corazón, que lloraba de alegría. Y fue precioso, la verdad, la experiencia. Entonces, desde la niñez, el Espíritu, la palabra, pueden hacernos sabios para esta fe tan preciosa que nos ha de acompañar luego toda la vida. Después también otro texto que se vuelve a reformular. Erráis. ¿Qué quiere decir errar? No pegar en el blanco o no atinar, equivocarse, ignorando las Escrituras. Y no solamente las Escrituras, sino también el poder de Dios. Y el Señor Jesús les decía a los que los rodeaban que debían ser escudriñadas las Escrituras, buscarlas. Si la buscamos a la palabra de Dios como un hombre puede buscar un tesoro, dice Proverbios, ¿no? Si la escudriñases como a tesoros, si la buscases con tesón, han de producir el propósito para el cual el Señor la envía. Entonces siempre la palabra nos dice algo y no lo de hacer sin causa, lo hace con razón. Por eso es una pregunta, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa? Entonces tiene un fundamento y tiene una razón. Y debemos atender y entender esa razón, ¿no? Y al respecto, nos dice la palabra que esto lo debemos pensar y poder pensarlo de una forma espiritual, ¿no? Con un espiritual entendimiento, para que podamos nosotros comprender este texto y también su contexto. Y esta parte que continúa en el versículo 5, después de los 2 puntos, es lo que la Escritura dice sin causa. El espíritu que mora en vosotros codicia para envidia. Entonces yo cuando iba en el auto pensando, el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia. El espíritu que codicia en vosotros, que mora en vosotros, en nosotros, codicia para envidia. El espíritu que mora en mí, codicia para envidia. Lo llevaba a primera persona, ¿no? Y hay tantos textos que hablan
en Romanos capítulo 8, que nos dice, por ejemplo, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en vosotros, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué quiere decir mora? Que vive. Entonces yo tenía esa confusión, que pensaba que era el Espíritu Santo. Y digo, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo dice codicia para envidia? Y agarré el celular y le mandé a Flor un audio. Flor, ¿me explicás este texto que no lo puedo entender? Y después me dice, sí, pará, que no sé, bueno. Y yo me quedé con la intriga hasta que esta madrugada, sabiendo que me tocaba la palabra hoy, volví a esto porque me tenía preocupado. ¿Y saben cuál fue el grosso error? El Espíritu, acá en Santiago, está escrito ¿con qué al principio? Con minúscula. Quiere decir que es el Espíritu humano. No es el Espíritu Santo, que está escrito, ahí en esos que cité, por ejemplo, en Romanos, todos con mayúscula. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno. Entonces, cuando leí esto esta mañana, la verdad que me puse a pensar y después ahí se acomodaron todas las cosas y por ahí es muy difícil de poder explicarlo con claridad. Pero Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, nos está hablando de nuestra integridad, que nosotros y cada uno de los que está acá escuchando tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Y ese espíritu que cada uno de nosotros tenemos, la Escritura lo conoce muy bien. La Escritura se encarga de revelar la condición del hombre y muestra cómo es ese espíritu. Ese espíritu que ya en el Génesis, porque dice, ¿en qué parte de la Escritura dice que el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Vamos a buscar en Génesis capítulo 6, porque es la referencia que da ahí en la letra chiquita, versículo 5. En la página 5 del Antiguo Testamento. Y vio Jehová, y acá está lo que la Biblia dice, el espíritu codicia para envidia, y vio Jehová la malicia de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El mal. Entonces ese es el espíritu que mora en mí, porque tengo un corazón, como en aquel entonces, cuánta similitud con ahora, ¿no? Tanta maldad. Y cuántos pensamientos solamente son de continuo el mal. Ese es el espíritu que la Biblia, la Escritura, se encarga de mostrarnos. Y ese espíritu mora en nosotros. Por eso en el capítulo 4, versículo 1 de Santiago, nos dice unas preguntas que, si lo relacionamos con este versículo, nos van a dar la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras? Guerras, cuando hay dos personas que se confrontan, que combaten, que no se perdonan nada,
que quieren destruirse, que no hay piedad, que no hay misericordia. Y en estos días y hace meses ya estamos viendo esta guerra que está allá en Ucrania, ¿no? Ucrania es. Y vemos cómo las ciudades te muestran un antes y un después y cómo quedaron después de la guerra. Pero ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es porque tenemos ese espíritu con minúscula que codicia para envidia. ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Y todo lo contrario a guerra y pleitos está en los versículos número 17 y 18 del capítulo anterior. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y si tengo este espíritu, que no es un demonio, es el espíritu humano que cada uno de nosotros tiene, y al no ser regenerado por la obra de Cristo, codicia para envidia porque desea tener, desea alcanzar, y combate y produce guerras. Es nuestro orgullo que no quiere doblegarse. Entonces me levanto, entonces hablo, entonces encaro, entonces empujo, entonces pego, entonces discuto. Qué diferencia, ¿no? El espíritu que mora en nosotros codicia para envidia. Y si buscamos en Gálatas, tenemos que también están las obras de la carne. En la página 215. Y manifiestas son, en el versículo número 19, manifiestas son las obras de la carne. Y en esta parte tenemos pecados del cuerpo, pecados del alma y pecados del espíritu. Ese espíritu que fue creado para adorar a Dios, pero que por el pecado, vuelvo a repetir, como lo decía ahí Génesis, se contaminó, se corrompió, se enfermó. Y entonces son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Y esta parte, el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todo esto surge de ese espíritu que mora en nosotros, y cuando no está en el lugar que debe estar. Pero por la gracia del Señor, aunque nos enseña esta realidad, y es para tomar cartas en el asunto, como se dice, ¿no? Porque ¿cuántas de estas cosas nos pasan a diario? Por pequeñas pavadas, podemos decir, tonterías, peleamos, ¿no? Guerreamos, combatimos.
Cuando se es niño, que no se acuesten en mi cama, que no me usen mi silla, que no me usen mi ropa. Cuando se es joven, que no se usen mi desodorante, mi peine, mi polera, mi chomba. Nada que es mío me toquen. Cuando se es grande, otras cosas. Con los vecinos, con el basurero, con el que estaciona el auto en la vereda, o lo que y quiero, me sale. Pero acá la palabra nos dice que Dios da mayor gracia. Y más cuando entendemos que el Espíritu de Dios mora en el corazón de aquel que recibió a Cristo como Salvador. Y entonces por el Espíritu se pueden frenar, mortificar, crucificar, con el Espíritu Santo, con la Escritura, frenar, apaciguar las obras de la carne. Vamos a buscar también en Romanos, acá, para que veamos en el capítulo 8. Y el versículo número 9 y 11 habla de lo que ya dijimos. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, con minúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, ¿con qué está ahí el Espíritu? Con mayúscula, el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el versículo 11 vuelve a decir, y si el Espíritu, con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. En vosotros, gracias. Y luego el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Acá tenemos algo que es contundente, porque la guía del Espíritu de Dios nos ha de mostrar que somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios guía a nuestro espíritu humano, que se somete, que se humilla. Por eso el texto de Santiago dice, Él da mayor gracia, pero resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 16, porque el mismo Espíritu, con mayúscula, da testimonio ¿a quién ahora? A nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Es más que esa vocecita que nos dice que hagamos el bien o que hagamos el mal, que es la conciencia. Es el Espíritu. Y que ha de hablar a través de un texto. Y que lo hace con razón. Y qué distinción que debemos hacer, ¿no? Porque cuando el espíritu humano quiere subirse al trono, vienen los problemas, porque el espíritu humano, con minúscula, busca la vanagloria, busca el aplauso, ha de irritar al hermano, ha de codiciar, ha de desear llegar a tener aquello, tener lo otro. Y la envidia es aquello que se ve, que tiene el otro y que yo no tengo. Sean cosas materiales, físicas o espirituales. Y ese espíritu humano, cuando no está guiado por el Espíritu de Dios, empieza a mirar y quiere tener eso que le falta. Porque nos gusta ver a alguien cuando
le va bien y queremos, uy, yo también quiero. El Espíritu nos debe guiar. Si deseamos las buenas cosas que Dios nos quiere dar, también nos va a mostrar el Espíritu de Dios. Entonces ese Espíritu que mora en nosotros, con minúscula, nos dice que no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, y esto ya entre hermanos, ¿no? Envidiándose los unos a los otros. Eso, la envidia, que no la debemos tener. Y busquemos en el Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. ¿Sí? Esa impaciencia que perdemos, la paciencia, porque le está yendo bien. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 73. Nuestra alma, siempre humana, y nuestro espíritu miran, ¿no? Y dice el Salmo 73, versículo 2 y 3. Mas yo, casi se deslizaron mis pies de la senda verdadera, del camino de la fe. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, ¿qué cosa? Envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Y después de Proverbios, que está Salmos, Proverbios y en Eclesiastés 4:4, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, nos dice así, 4:4. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. ¿No? Todo trabajo, toda excelencia de obra produce algo, ¿no? Mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y es ahí donde el Señor quiere trabajar y operar en mi corazón. Porque realmente si tengo ese espíritu con minúscula y empieza a ver y empieza a codiciar y empieza a combatir y empieza a guerrear y empieza a haber guerras, discusiones, separaciones, peleas, todo ese combo tan grande, pleitos, iras. Bueno, ese espíritu está manifestándose y la Escritura lo dice. Y esto de la envidia, como está originada en el diablo, ¿no? Que quiso ser igual a Dios, porque miró, porque codició, y pensar que el Señor nos da mayor gracia y que el Señor quiere limpiarnos en este día y hoy con esta palabra. Para mí, si buscamos en 1 Corintios 7, 2 Corintios 7, perdón, otro texto que siempre se nombra, página 205 del Nuevo Testamento, que dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, y nos encanta repetir las promesas, y nos encanta tenerlas en la mente, pero sigue un poco más. Ensuciémonos de todas, dice, limpiémonos, limpiate, Fernando, de toda inmundicia de carne y de qué más. Espíritu, ¿con qué? Con minúscula, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Y si no lo hacemos así, nos vamos a quedar, como se decía en una reunión hace poquito,
frenados, porque me gozo en las promesas, pero no me quiero limpiar y de los pecados de la carne y tampoco del espíritu. Y en Tesalonicenses, ya le digo que número, Primera Tesalonicenses 5, gracias, página 231 nos dice 5:23. Y el Dios de paz, en vez de decir limpie acá, dice santifique en todo. Y está hablando para que cada uno se apropie esto, ¿no? Para que yo me lo apropie. Y no haga la vista gorda a los pecados del espíritu, sino que también pueda decir, Señor, gracias que me mostraste esto, que tengo muchos pecados del espíritu. Y dice, para que vuestro, ¿qué? Espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, todo, su integridad, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que están por primera vez en esta reunión, estos símbolos que están acá, que ahora vamos a participar, sirven para limpiarnos y sirven para santificarnos. Pero no es algo como vi en un video de una iglesia católica en España, que ataban de una viga altísima, no sé cómo se llama eso que tira humo de los católicos. Bueno, y ese humo es como que los bendecía, y lo tiraban como si fuese una hamaca, ¿no? Para allá y para acá, gigante. Yo había visto uno más chiquito, pero acá hicieron unos gigantes. O cuando pasa alguno con el agua y empieza a mojar. Eso es externo. Por eso la palabra nos enseña que ahora, al participar, hagamos memoria del Señor y que su sangre preciosa que derramó en la cruz por la fe y con virtud nos pueda limpiar lo profundo del corazón, el mío, donde están esas guerras, y que pueda haber paz, se pueda sembrar esto, el fruto de justicia. Pero si está agitado, si estoy perturbado, y si no lo deseo, no lo voy a obtener. Pero qué lindo, ¿no? Sentirse perdonado, limpio, renovado, santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Apartado. Apartado para el Señor, para sus usos. Que el Señor nos bendiga y nos pueda ayudar en esta meditación. Vamos a dejar ahora al lugar al pastor Daniel, que nos va a compartir los símbolos. Adelante, hermano.